envió a su Hijo amado morir por nosotros en la cruz. Bendito sea Jehová, que nos ama y nos amó y nos ama con amor eterno. Bendito sea Jehová, quien tiene misericordia de nosotros, que nos dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, quien perdona todas nuestras iniquidades, quien sana todas nuestras dolencias, quien abre los cielos sobre los buenos, sobre los justos, y aún sobre los malos y sobre los buenos, hace llover, hace resplandecer cada día el sol. Y dice su palabra que su justicia permanece para siempre. Señor, venimos ante tu presencia esta noche para darte gloria, honra, honor, alabanza, poder y majestad en el nombre de Jesús.
tu Hijo amado, quien está a tu diestra, intercediendo por nosotros, Señor, en el cual venimos, Señor, también, porque sabemos que Él ha hecho, hizo y hará grandes cosas con nosotros, Señor, y ahora a través de nosotros. Por eso esta noche nos ponemos de acuerdo contigo, con tu voluntad, para que seas dirigiendo nuestras vidas, orientando este tiempo a través del Espíritu Santo, y que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Sanes hoy nuestras enfermedades y toda dolencia y todo espíritu de pereza, todo espíritu de cansancio, agotamiento, seas echándolo fuera. Que el Espíritu Santo sea fortaleciendo y trayendo nuevas fuerzas al cansado, revitalizando también aquel que ha estado, Señor, agotado espiritualmente, y trayendo, Señor, esa paz, ese gozo que necesitan y que necesitamos en medio de lo que estamos viviendo. Esta noche la gloria de Dios nos visita, que su presencia inunde las redes y los lugares a donde llegue esta transmisión. Que toques cada persona, Señor, que reciba esta palabra que tú tienes esta noche, pero sobre todo tu Santo Espíritu, tu Santa Presencia, Señor, sana y restaure el corazón de los que han estado quebrantados, los que han estado, Señor, oh Dios, esperando también una palabra que viene del cielo, un milagro que tú decretaste en este tiempo, pero también, Señor, oh Dios, abre las puertas que se han cerrado. Abre los cielos y trae lluvia temprana, de bendición y lluvia tardía, la que, Señor, prometiste, Padre, la que dijiste que depositaría en aquellos lugares, en aquellas personas, en aquellos hogares, en aquellos hombres de fe, empresarios, mujeres del reino, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos delante de ti, porque necesitamos tu presencia, necesitamos una palabra, necesitamos, Señor, ser dirigidos, necesitamos ser adiestrados, necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu, pero también queremos ver tu gloria sobre nuestra nación. Señor, mira, Colombia necesita, al igual que las demás naciones de Sudamérica, Iberoamérica, Europa, Estados Unidos, África, Oceanía, el lejano oriente, Padre, todas aquellas naciones donde el enemigo, Señor, ha traído muerte, desolación, contaminación, enfermedad, le pido en el nombre de Jesús que visites la tierra en toda su plenitud, que sanes al enfermo, que restaures, Señor, oh Dios, a los que han estado pasando por esta situación de enfermedad, de virus o de pandemia, pero sobre todo nuestra nación. Señor, sobre todo nuestra nación. Señor, desde la Guajira hasta el Amazonas, pasa tu mano desde el océano Atlántico y Pacífico hasta los llanos orientales. Limpia y descontamina nuestra nación, la tierra que nos diste como heredad, en la cual nos colocaste, nos pusiste para ver tu gloria y dar fruto. Sana, restaura nuestra tierra. Vuelve a bendecir a Colombia con restauración, con sanidad, Señor. Quita toda enfermedad, Señor, aún otro tipo de enfermedades, cáncer, Señor, leucemia, todo tipo de enfermedad, lupus en el nombre de Jesús, dolencias, migrañas. Padre, en el nombre de Jesús, ministra a nuestra nación esta noche. Necesitamos ver su gloria sobre nuestra Colombia. Mira, Dios, que los médicos, las enfermeras, los que están, Señor, oh Dios, prestando y aún, Señor, dedicados al servicio, Señor, de la salud, están haciendo lo posible. Pero tú eres el Dios que hace lo imposible. Así que creemos en el nombre de Jesús que tú tienes misericordia de Colombia. Recuerda, Señor, que Colombia está puesta como punta de lanza de las naciones de Sudamérica. Así que en el nombre de Jesús, le pido que inicies por aquí, por nuestra nación, en especial por Bucaramanga, Santander. Padre, en el nombre de Jesús, recuerda que con Bucaramanga es ciudad tuya, Señor, ciudad escogida para ver su gloria. En Bucaramanga hay, Señor, oh Dios, mucha gente orando por nuestra ciudad y nuestra nación. Escucha el clamor de tu iglesia, escucha el clamor de los hombres y mujeres, varones, sedientos, necesitados de ver su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche hay guardianes del muro, levantándose en oración, para construir en Colombia, y para que tú, Señor, traigas a nuestra nación un tiempo nuevo de sanidades y milagros. Padre, pero también oramos en el nombre de Jesús,
y en especial también por Israel esta noche. Mira la tierra que tú escogiste, la tierra que le diste a tu pueblo, también allí necesita, también allí, Señor oh Dios, Padre, ha habido contaminación, ha habido virus, ha habido, Señor oh Dios, también un brote fuerte de esta situación, de esta pandemia. Le pedimos entonces que al orar por nuestra nación también, Señor oh Dios, recibas, Señor, la nación de Israel, la bendición y la sanidad de los habitantes del pueblo hebreo. En el nombre de Jesús, Padre, que la bendición que viene también para Israel también sea para Colombia, Sudamérica y todas las demás naciones. Muchísimas gracias, porque tú eres el que tiene el control de todo. A ti te entregamos nuestra fidelidad, nuestra obediencia, el control de todo lo que tenemos, vivimos. Nuestras fuerzas son sometidas a ti, nuestros pensamientos son sometidos a ti esta noche. Y le pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y hable, Señor, al que está necesitado de este propósito esta noche, de este plan, de este proyecto, de esta palabra y lo que ya trae. Que la palabra de vida que fortalece nuestra fe la reciba todo aquel que está esta noche conectándose con el remanente iglesia cristiana, pero sobre todo con el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero empezar con este versículo de Isaías 50, verso 4, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigan como los sabios. ¿Sabe? Necesitamos traer palabra de Dios y hablarle adecuadamente al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, al que está necesitado de esa palabra para que, desde luego, esa palabra o ese proyecto de Dios a través de esa palabra se cumpla. Hay gente que está necesitada muchísimo de una palabra. Esta tarde llegó una mujer y dijo: mira, estamos cansados de tantas situaciones, estamos viviendo un tiempo difícil, pero necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos una palabra que traiga aliento y fortaleza a nuestra vida. Y ese es el propósito de Dios esta noche. Aquella mujer lo necesitaba. Tú y yo necesitamos una palabra que nos fortalezca en este tiempo que estamos viviendo. Tú y yo necesitamos que el Señor nos hable, que el Señor tenga misericordia, que el Señor vuelva a bendecirnos. Necesitamos que el Señor escuche nuestras oraciones. Y de ello el Señor y el Espíritu Santo le quiere hablar esta noche. Y le quiere hablar, ¿por qué? Porque sus oraciones son escuchadas, pero también son respondidas. Sus oraciones son escuchadas. Dios no pasa por alto nuestras oraciones. Cada una de ellas Él la toma en sus manos. Él la tiene en su redoma. Él no pasa por alto el clamor de un angustiado, de un afligido, de un menesteroso, de un hombre, de una mujer de fe. Él no pasa por alto las oraciones de aquel que fue escogido, que fue llamado, que fue predestinado. Él no pasa por alto las oraciones de una mujer que va a construir, de un hombre que el Señor estableció como luminar, como proyecto, como un testimonio para el mundo, para su familia. Entonces quiero decirte esta noche, amada iglesia, varón, mujer, tú que me escuchas, Dios tiene en cuenta y está escuchando tus oraciones. La respuesta viene en camino. La respuesta viene en camino. ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, con una iglesia, con su iglesia, con una comunidad, con una nación, les lleva a vivir temporadas difíciles, temporadas fuertes, temporadas que solo esa persona, esa comunidad, esa nación puede superar de la mano con el Señor. Lo que estamos viviendo lo vamos a superar de la mano con el Señor. Todo esto está planeado por el Señor. Todo esto fue establecido y permitido por Dios para que se cumpla la palabra. Nosotros tenemos que volver delante del Señor y Él escuchará.
Y sabes, Dios responderá. Y Dios responderá a través del que menos espera, en el momento en que tú menos esperas. Pero sigue orando. Todo empezó con una oración. Todo empezó con una oración. Y cuando el Señor permite que nuestras oraciones, o cuando lleguemos delante del Señor con un corazón contrito y humillado, ese corazón, esa oración no es despreciada por el Señor. Entonces quiero decirle que Dios tiene en cuenta sus oraciones porque provienen de un buen corazón. Provienen de un corazón santo, puro y santo para el Señor. Quiero hablarle de ello. Quiero hablarle de Génesis 25, el verso 19 hasta el verso 26. La oración de Isaac por su esposa Rebeca. La oración de este hombre, del hijo de Abraham, que clamó al Señor, que pidió al Señor y que encontró respuesta de Dios. Viene respuesta. Desde ya le estoy diciendo, viene respuesta de Dios a su oración. Viene respuesta de Dios a su clamor. Viene respuesta de Dios a su petición. No deje de orar. No permitas que su oración sea estancada, ni se estanque el proyecto de Dios a través de esa oración que está colocando en este momento en usted. Yo sé que Dios está empezando a despertar al hombre, a la mujer, al varón, a la doncella, al joven que dejó de orar. ¿Sabe que a veces vienen también temporadas donde el desánimo, la pereza inunda a la persona o el cansancio? El Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados para que descansen y sigan orando y sigan levantándose y sigan esforzados. Pero sí, el Señor lo permite también para que nosotros tomemos un pequeño descanso, pero no pereza ni ocio, porque puede estancarte y dejarte. Quiero hablarte de ella entonces. Sígueme allí en el nombre del Señor Jesucristo, en la palabra del Señor. Génesis 25, verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. 40 años, ténganlo en cuenta. 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Qué hizo Isaac? Oró al Señor, y el Señor aceptó la oración de Isaac. Sigue conmigo aquí. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Quién fue a consultar a Jehová? Rebeca, que quedó embarazada. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. ¡Wow! Gemelos. Esperaban. Ella decía, Isaac oró por hijo, pero no oró por 2. Vamos a seguir aquí. Después salió su hermano, y salió primero rubio, y era todo vestido como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabado a su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. 40 años tenía Isaac cuando oró al Señor. Pero 70 años, 30 años después, se cumplió la promesa. Quiero decirle algo. Cuando la oración tiene propósito, Dios, que conoce nuestro corazón y sabemos por qué le pedimos, Él se complace en esa oración. Dice allí que Isaac oró al Señor.
oró al Señor y el Señor aceptó la oración de Isaac. ¿Cuál era el propósito de que Isaac orara? Mira, también Abraham recibió una promesa de Dios. Sara, su esposa, era estéril. Pero Dios le dio una promesa que iba a ser padre de multitudes, que él le iba a dar herencia. Y así fue. El Señor le dio a Sara el gozo, la alegría de quedar embarazada. Pero le dio el gozo a Abraham de cumplir la promesa que él le dio. El Señor le dijo a Abraham que iba a tener hijos, que no le iba a heredar a él un esclavo, sino un hijo. Y sabemos que los hijos son los que reciben herencia, no los esclavos. La herencia que el Señor le dio a Abraham se la transmitió a Isaac. Parte de ella, ustedes saben, conocen, también se la dio a Ismael, pero ese es otro tema. Pero les quiero decir algo, y es que cuando el Señor tiene un propósito, ¿sabe una cosa? Va a permitir muchas cosas en su corazón, en su vida, en su propósito, en su proyecto, que tiene con esa persona para que vea la gloria de Dios. El Señor tenía un propósito con Isaac. ¿Por qué? Porque era el heredero de la promesa. Y no lo iba a dejar sin herencia también, sin hijos. Quiero decirle a usted que me está viendo, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios no lo va a dejar sin la promesa que Él estableció en su vida. Espere la voluntad de Dios, espere en el propósito de Dios que Él cumplirá lo que le digo. Recuerde que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero quiero decirle algo, Isaac pidió con un propósito. Él no lo sabía. Quiero decirle a usted, hermano, hermana, pida al Señor, ore al Señor con un propósito. Porque ese propósito que Dios o que el Señor coloca en su corazón a través de esa oración, en la que está incluida esa oración o esa petición, Dios se va a glorificar en ese propósito. Isaac pidió que su esposa, Rebeca, también quedase embarazada. ¿Sabe? Aquí había un plan de Dios. Aquí había un proyecto de Dios. Pero él había solo pedido que su esposa quedara embarazada, que tuviera hijos, pero no sabía que iba a tener dos. Dios cambia o añade a su oración, a la oración que usted está pidiendo al Señor, le está haciendo al Señor algo más grande, un proyecto más grande. Hay oraciones que son, pequeñas, pero esta oración tenía un proyecto de Dios. Hay gente que ora por cosas efímeras, cosas, un carro, una casa, una moto, algo parecido. O pedimos al Señor un empleo. ¿Por qué no pides algo con un proyecto de Dios incluido? Pide algo que tenga un proyecto de Dios en el cual el Señor se quiera glorificar y llevarte a ser una persona de testimonio. Y llevarte a un nivel no solamente de testimonio, sino de fe, de responsabilidad, porque quiero decirle que Isaac tenía una responsabilidad muy grande, inmensa. Isaac y Rebeca tenían una responsabilidad, naciones saldrían de ella. Él sería también otro hombre que sería instrumento de Dios para la nación de Israel. Quiero decirle eso esta noche en el nombre de Jesús. Comience a pedirle algo al Señor, una oración que tenga un proyecto de Dios en su vida, un proyecto grande. Arriésguese a creerle al Señor, arriésguese a pedirle algo al Señor, a dar el paso de fe. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves del reino, allí había un propósito con su vida, allí había un plan establecido de Dios para Pedro. Dios tiene un plan, un proyecto con usted. Por eso deje de pedir cosas vanas, pida algo poderoso, algo grande, algo que provoque en usted un avivamiento, una llenura, un fuego de Dios, una satisfacción más grande que aquellas cosas que solo está pidiendo. Señor, dame un empleito, Señor, dame una casita, Señor, Señor, le quiere dar algo de mayor relevancia, algo más grande quiere demostrarle al Señor que usted puede tener, Él ya lo tiene previsto para usted. Y quiero hablarle de ello.
Isaac pidió, pero no sabía que Dios tenía un proyecto más grande con el embarazo, con la petición del hijo que estaba pidiendo. La petición de Isaac fue aceptada por Dios. Le pareció bueno, porque era la herencia. Era de quien el Señor iba a cumplir también lo que le prometió a Abraham. Y Rebeca quedó embarazada. Quedó embarazada. La oración de fe, te quiero decir esto, la oración de fe que Dios, o la que presentamos al Señor, debe ser una oración llena de ese poder, esa unción que revele el propósito de Dios para tu vida. La oración de fe hace que Dios traiga lo imposible. Traiga lo imposible. Mira, aquí aquí consultó Isaac al Señor. Él no fue a donde un médico. Él no fue a como la gente hace hoy en día, no persevera en la oración. En el caso de las personas que no tienen hijos, bueno, aún usan la ciencia, sí, pueden hacerlo. Pero las personas de fe que confiamos en el Señor, a través de nuestra fe, nuestra oración constante y nuestra oración en la presencia del Señor, en comunión con Dios, en amistad con Dios, hace que el Señor revele la gloria de Dios. La palabra de Dios en Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pedís orando, creed que lo recibiréis. Orando. Él no dice que si oraste ya, sigue orando, creed que lo recibiréis. Pero creed, y si pedís con fe, ya está hecho. Para los que tienen fe, nada es imposible. Porque cuando oramos, tenemos una comunión con Dios, tenemos amistad con Dios, somos fieles a Dios, somos obedientes a Dios, honramos a Dios, tenemos una amistad buena con Dios. Dios no nos va a dejar mal. Dice que Abraham tenía una buena amistad con Dios. Dice que fue llamado un hombre justo. Dice que le creyó, que fue fiel a Dios. Abraham caminó con Dios. Y Dios le respondió. De esa manera también Isaac siguió su ejemplo. Mira, amado, amada, sigue el ejemplo. Ora. Pero sé obediente, fiel y honra a Dios. 3 características de una persona que se convierte en amigo de Dios. Es obediente, escucha la voz de Dios y obedece. Es fiel, no lo cambia. No se vuelve amigo del mundo y se vuelve enemigo de Dios. No toma a otros dioses por Dios, no consulta a otros dioses. Va siempre al Señor y honra a Dios con su corazón, con su obediencia, aún con las finanzas, con la familia, con todo lo que tiene. Así lo hizo Abraham, así lo hizo Isaac. Mira, Dios quiere hablarte esta noche que Dios acepta tu oración. Escúcheme, tu corazón debe estar contrito, dispuesto a ser obediente. Porque cuando Dios elige una persona para depositar algo grande, tienes que cambiar la mentalidad, el corazón, las palabras y todo aquello que proviene de las cosas antiguas o del hombre viejo para establecer el proyecto de Dios en tu vida. Es ahí donde Dios te quiere bendecir, es en esa dirección que Dios te quiere bendecir. Por eso aceptó la oración de Isaac, porque aquí había un propósito. ¿Qué dice el Señor en Génesis 25? Y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué yo vivo? Y voy a consultar a Jehová. Mira aquí, qué gozo que esta mujer haya quedado embarazada. El gozo de Isaac, el gozo de Rebeca, ¡wow! Chévere. Disfrutó, quedó embarazada. Dios respondió, lo aceptó esa oración, y allí el Señor permitió e hizo un milagro en Rebeca. Ella quedó embarazada. El gozo de esta pareja, la alegría de esa pareja, qué bueno, qué alegría.
Señor aceptó la oración y hubo el milagro. Lo que pidas al Señor, con un propósito, te estoy hablando de parte de Dios. Dios acepta tu oración. Dios acepta lo que le estás pidiendo, pero en la dirección que Dios quiere para tu vida, porque Él va a añadir algo más a tu oración. Él va a añadir su propósito, Él va a añadir su plan, Él va a añadir su proyecto. Por eso pídele al Señor algo que Dios quiere establecer para que tú tengas una visión grande de reino, de familia, de empresa. Dios está llamando a un hombre esta noche, a una mujer para un proyecto grande, para entregarle, para asignarle algo que Dios ya estableció en su vida. Deja los temores. Cuando el Señor llama a Pedro a caminar sobre las aguas es porque el Señor había destinado algo grande para Pedro. Los demás no lo quisieron. Porque si los demás hubiesen querido lo que Pedro estaba experimentando, lo que estaba recibiendo esa noche, los demás 11 se bajan de la barca. Pero el que lo quería era Pedro. Si tú quieres algo grande, algo poderoso, algo que te identifique, y Dios te lleve a ese nivel de fe grande también, escúchame, tienes que bajarte de la barca y llegar. Esta semana teníamos transmisión con el apóstol y él hablaba de ese proyecto también y nos dio una palabra. Aquellas personas que están pensando en empresas, aquellas personas que están pensando en algo grande, deben empezar a creer y a tener fe, porque esta palabra viene con ese propósito. Dios quiere darle algo grande a usted. Dios quiere asignarle algo grande. Isaac no lo sabía, pero hubo alguien. Su esposa Rebeca. Ella se alegró, pero su embarazo fue difícil. No fue fácil. Su embarazo fue difícil para ella. Y sabe una cosa, fue con dolor. Dice que ella deseó el embarazo, Isaac deseó el embarazo, ella también y quedó embarazada. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Esa petición fue respondida. Quiero decirle algo, Dios traerá gozo en esa respuesta que tú le estás pidiendo. Dios va a traer gozo. Lo que le estás pidiendo viene de Dios. Viene de Dios. Dios va a convertir tu tristeza en gozo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que le estás pidiendo. Y Él dice, pida. En Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vas a recibir. Escúchame lo que te estoy diciendo. Vas a recibir, tus oraciones han sido escuchadas. Viene respuesta de Dios. Tus peticiones están por ser respondidas por el Señor. Hubo una respuesta de Dios para Isaac y para Rebeca. Fue aceptada su petición. Ella quedó embarazada. Rebeca e Isaac se gozaron, pero su embarazo no fue fácil. No fue, tal vez en su momento de embarazo no fue un deleite. Dice que dentro de su vientre peleaban estos dos niños dentro de su vientre. Y ella deseó morirse. ¿Sabe una cosa? Aunque su oración traiga gozo, Dios le respondió. Usted escuchó, ellos escucharon, la voz de Dios se dejó oír. Y hubo respuesta y el Señor le dijo, tus oraciones, tu petición es aceptada, Isaac. Pero en el proceso de tener esos hijos, de tener en el vientre esos dos bebés que serían, que fueron un plan de Dios en aquel tiempo, un proyecto de Dios, un propósito de Dios para la nación de Israel, aún para nosotros también como testimonio, iba a ser complicado, iba a ser doloroso. Quiero decirle que si usted ha escuchado la voz de Dios y Dios no le ha respondido, está pasando por un proceso, tranquilo, tranquila, está siendo formado todo. Está siendo formado. La respuesta de Dios ya está, pero está siendo formado todo lo que Dios te dijo. En ti está siendo formada tu fe. En ti debe crecer el niño
el varón, la mujer, la persona que tiene esa comunión con Dios y va a crecer hasta ver el milagro de Dios, pero también para el propósito de Dios. ¿Sabe una cosa? Los niños estaban desarrollándose en el vientre de Rebeca. Tu petición ya tiene respuesta, pero quiero decirte que Dios te está formando para que la veas. Porque si estás pidiendo algo, Dios tiene que pasarte por las pruebas de formación. ¿Para qué? Cuando recibas lo que Dios te prometió, a veces dura un poquito más de lo que tú piensas, porque es el propósito de Dios, pero la vas a recibir y cuando la recibas, serás un hombre, una mujer que Dios eligió, el cual ya colocó plan, proyecto para ser grande, para ser de testimonio. Esos dos hombres que nacerían en su tiempo, que Dios respondería a un propósito a través de ellos, de Jacob y de Saúl. Recuerden que Jacob fue patriarca de la nación de Israel. Por él vino el nombre de Israel. Y Saúl también. Dios lo usó para bendecir a su hermano, aunque lo deseó matar al comienzo. Pero todo ese plan de Dios se cumplió. Dios está formándote. De pronto te está doliendo la formación. Porque si Dios te da algo grande, sabiendo que no estás preparado todavía, ¿sabe una cosa? Puedes dañar tu corazón. Dios no puede asignar una bendición grande si no estás preparado para recibir. Pero Dios va a asignar algo grande para preparar, pero primero te prepara para que esa bendición grande la recibas en el nombre del Señor Jesucristo. Y sabe, a veces la oración que tú haces delante del Señor no es aceptada, porque dice la palabra del Señor en Santiago 4:3. Léelo conmigo. Pedid y no recibís, porque pedid mal. Pedid para captar para vuestro deleite. Esa oración, Dios, cuando quiere bendecir a alguien con una poderosa unción, proyecto, propósito, plan, te va a mostrar y te va a decir esa bendición. Eso es lo que yo no quiero dar, porque te vas a perder. Estás pidiendo mal, lo estás pidiendo para gastar en vuestros deleites. Como el hijo pródigo pidió la herencia para malgastarla y después quedó sin nada. Si vas a pedirle algo al Señor que Dios vaya a aceptar, esa petición tiene que haber un plan, un proyecto de Dios aquí, con el cual Dios te va a bendecir a ti y a tu casa, a tu familia. Pero debes pedir correctamente. Y algo que pidió Rebeca aquí, fue la dirección de Dios. Y Sara pidió que ella quedara embarazada, pero no le presentó al Señor sus hijos o el hijo que iba a tener. No le presentó el proyecto de ese embarazo, no le presentó su casa, no. Pero sí lo hizo Rebeca. Rebeca sí pidió al Señor. ¿Cuál era el propósito de que ese embarazo, de que eso estuviera sucediendo? ¿Cuál era el propósito de ella? Porque ella dijo, más bien si eso es tan doloroso, yo me quiero morir. Pero muéstrame cuál es el propósito para detener ese deseo de morirme y que concluya mi embarazo bien. Y el Señor le dijo lo siguiente: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya Dios había establecido eso. Ya Dios había establecido ese propósito con él. Ya Dios había declarado que iba a suceder. La oración al comienzo de cuando pidieron lo correcto, lo que querían, Dios lo contestó, está aprobado. Ellos se deleitaron, pero no sabían el propósito. Aquella mujer se quería morir, Rebeca se quería morir. El embarazo estaba difícil, sentía dolor, sentía mucho movimiento. Y yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, que tuvimos a nuestra primera hija. Ella está aquí escuchando. Y nuestra hija era inquieta y se movía. Mi esposa a veces en la noche no dormía.
por el embarazo. Y tuvo ciertas, hasta inclusive le dieron ansias y algunas otras cosas. Pero saben, todo ese proceso Dios nos lleva a vivir con ansias. A veces no dormimos porque Dios no nos responde nuestras oraciones. Y a veces se nos complica nuestro vivir, nos lo vemos como impacientes porque no vemos lo que necesitamos ver. Y a veces deseamos hasta morir. Hay algunos que dicen, voy a tirar la toalla, me doy por vencido, no sigo orando. Mi hermano, lo que está viviendo es su proceso. Es formación de Dios en la fe. Y recuerde que la fe es como un grano de mostaza que tiene que sembrarla para que ella produzca. Y de pronto usted no va en la fe, apenas está en la F, hermano. Le falta la E, complete la letra. Y Dios está hablando, tal vez su fe no está completa, tal vez su fe no está creciendo, y ese es un proceso de Dios. A los guerreros se les llaman hombres de fe. A las mujeres guerreras se llaman virtuosas, hombres y mujeres de fe también que levantan su casa a través de su oración. Dios nos está hablando de algo, y es que también la fe se tiene que mover en esos frutos del Espíritu que está en nosotros. Y la fe viene con el desarrollo de la paciencia. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 5 al 8. Recuerde que la transmisión de esta noche se llama palabras de fe que fortalecen, o palabras de vida que fortalecen nuestra fe. 2 de Pedro 1, del 5 al 8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Lo que el Señor colocó en usted, esa fuerza, esa capacidad de no rendirse. La virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Mire, no se dé por vencido, no haga algo por cumplirlo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos al Señor, nunca se dio por vencido. Jesús completó la obra. Mire, siga orando, deje que el Espíritu Santo vaya desarrollando en usted los frutos, porque es necesario que lo que está en usted, que del Espíritu, fluya, pero haga todo con amor. Recuerde, no lo haga por cumplir o porque alguien le dijo ore. Hay gente que ora solamente por cumplir o por ver si le sale, si el Señor le responde. Ya mira, Dios está colocando en gente específica oraciones poderosas que desarrollan guerreros, que desarrollan también hombres y mujeres esforzadas que no se dan por vencidos. Tú eres uno de ellos. Tú eres un soldado del Señor. Dios no le dice a alguien coloque la mano en el arado si no lo capacita, si no lo ha llamado. ¿Por qué? Porque si el Señor te llamó y te está capacitando, Él mismo te va a respaldar, Él mismo te va a apoyar y Él mismo te va a bendecir. Añada a su virtud, mire, esto que tiene usted, añádele los frutos, deje que el Espíritu Santo cada día lo forme, lo ministre y lo lleve a una dimensión, a una estatura mayor y una fortaleza espiritual. Los procesos que usted está viviendo es para eso, para que cuando llegue el milagro usted lo disfrute bien y sienta la satisfacción de que todo eso valió la pena, de todo eso que viviste, que estás viviendo, cumplió el propósito del Señor y te dio la bendición. Recuerda que el Señor, hasta que no terminó el propósito, hasta que terminó todo y concluyó la obra y dijo todo fue consumado en la cruz, y después de su resurrección, tiempo después tuvo con los discípulos, vinieron los ángeles de Dios y los llevaron. Y dice que el Señor lo exaltó hasta completó la obra. Deja que el Señor complete, pero tú debes hacer algo, que el Espíritu Santo fluya en los frutos, paciencia, benignidad, templanza, y algo que la gente, o a veces nosotros cuando estamos siendo formados, no fluimos en la paciencia. La paciencia. Rebeca casi pierde la paciencia, casi
dijo, mejor me mato. Y lo que ella estaba pensando podía afectar el destino de la nación de Israel. Por eso hubo una respuesta de Dios, porque ella estaba pensando en la muerte de ella. Yo quiero decirle que deje de pensar en cosas que Dios no le ha dicho que piense y acciones que Dios dijo que no haga. Espere, porque dijo, es necesario un poquito de paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Eso está en Hebreos 10:35. Espere. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan que ya desarrollado, Él no lo va a cambiar. Él no cambió el plan de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Saúl, no lo cambió. Tampoco cambió el plan que tenía con David. Tampoco cambió el plan que tenía con el rey Saúl, hasta ahí era. No cambió el plan que tenía con Pedro. No lo va a cambiar contigo. Ese plan ya está hecho, ya fue escrito. Dios planea bendecirte, tiene planes de bien y no de mal. ¿Para dar qué? Para dar lo que Él propuso en su corazón, lo que tiene planeado contigo, conmigo. Yo sé que el Señor te está hablando. Yo sé que el Señor está dirigiéndote, dirigiendo esa voz a tu espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Dice entonces que el Señor le respondió a Rebeca: tu oración bien enfocada tiene respuesta de Dios. Si no sabes qué Dios quiere decirte, qué Dios quiere hablarte, ve, corre a la presencia de Dios, espera su respuesta. Porque si Él está trabajando en ti, en la paciencia que está formando, en esa fe que está formando, en la paciencia, en la benignidad, en la templanza, en el amor con que le estás colocando a todas las cosas de Dios, al ministerio, al hogar, a la familia, a lo que estás haciendo para el Señor, todo lo que hagas como para el Señor. Si lo estás haciendo correctamente, viene una respuesta de Dios. Hay un propósito de Dios con tu oración. Dios quiere añadir algo más. Dios quiere añadir algo más a la oración que estás presentando delante del Señor. Y la oración que Isaac presentó al Señor tenía un propósito, un plan del hombre, cosas en que tuvieran hijos. Pero Dios tenía un propósito con esos hijos. Dios tenía un propósito con esos hijos. Así que la oración y la petición que le estás haciendo al Señor, aunque tu gozo va a ser cumplido, Dios tiene un propósito más grande. Dios determina un plan mayor para ti a través de ese propósito o a través de esa oración. Dios quiere llevarte a algo mucho mayor, mucho más grande. Rebeca no sabía que de su vientre saldrían 2 naciones, pueblos. Estos 2 hombres que iban a crecer, estos 2 niños que iban a crecer, iban a cumplir un propósito de Dios, un plan de Dios. En Lucas 11, ve conmigo a Lucas 11, por favor, del 11 al 13. Allí vas a encontrar algo y el Señor te va a seguir hablando esta noche, porque sé que está siendo tocado por el Espíritu Santo de Dios. Lucas 11, del 11 al 13, dice allí lo siguiente: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si desea, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Sabe una cosa? ¿Qué te está hablando el Señor? Tus oraciones, que vienen con respuesta, deben ser dirigidas por un proyecto de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Pide la revelación. Pide el propósito de Dios. Dios quiere darte algo mayor. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Si yo te estoy pidiendo esto, ¿por qué me estás dando esto ahora?
¿Por qué, Señor, si yo estoy pidiendo esto, usted me añade esto otro? ¿Qué plan, qué propósito tiene con todo lo que me está, con lo que está permitiendo en mi vida? ¿Sabe que a veces cuestionamos más la voluntad de Dios que lo que deseamos hacer para Él? Ok, no le preguntamos cuál es el propósito de Dios con eso que estamos viviendo, con lo que Dios nos está trayendo. Rebeca lo pidió. Usted debe pedir por el Espíritu Santo que el Señor le muestre, porque Él envió el Espíritu Santo que pide a Dios a través de nosotros o nosotros a través de Él como conviene, como el Señor quiere mostrarle. Él le muestra la voluntad que Él ha determinado con esa petición un poquito más grande, un poco más amplia, porque la petición era que ella quedara embarazada, quedó embarazada, pero no sabía Isaac el propósito de ese embarazo. Usted está pidiendo algo al Señor, pero quiero decirle que debe pedir con un propósito. Pídale al Señor que le muestre cuál es el propósito de lo que... ¿Por qué estás viviendo eso? ¿Por qué está pasando eso en su vida? La oración debe ser esa oración que determine el plan de Dios para ti. Porque a veces pedimos algo, pero no hay un propósito. No hay un propósito. Y mira, para que veas algo también, la oración de Jabes, que está allí en Primera de Crónicas 4:10, allí había un propósito. Primera de Crónicas 4, verso 10. Y es que Dios nos quiere enseñar algo. Toda oración, en ella está escondido un proyecto de Dios. No solamente para que tú le pidas, sino porque Dios quiere revelar algo a través de ti, para que tú lo tomes, pero que también otros lo vean como testimonio de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 4, verso 10. Invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Esa oración, dice la palabra del Señor, esa pequeña oración de Jabes, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Había un propósito de Dios con Jabes? Sí. Y dice: ensanchar mi territorio. Es que Jabes iba a ser ¿de qué? De testimonio, algo poderoso Dios lo iba a hacer en ese lugar. Le iba a dar bendición. Su presencia va a estar con él, pero ninguno lo iba a dañar. La presencia de Dios iba a ser fuerte a Jabes. Tu oración debe cambiar. Esa oración lastimera, esa oración de duda, esa oración de que si de pronto eso que falta, ese accionar tuyo debe cambiar. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios estableció ese propósito en los cielos, te escogió a ti para que lo recibas. Por eso lo que estás viviendo parece insoportable, parece difícil, pero es que Dios así te está formando. Y es que lo que Dios te está diciendo esta noche, el Espíritu Santo te está diciendo, tu oración no solamente ha sido escuchada, sino que tiene un propósito de Dios. Y es que el Señor quiere llevarte a ser una persona de poder, de autoridad, de testimonio y también de honra. Porque te van a honrar. Tiempo que viviste, un tiempo difícil, donde la honra fue pisoteada, donde no se tuvo en cuenta lo que eres. Pero Dios dice, era necesario para formarte. Era necesario para formarte. Entonces Rebeca aceptó lo que el Señor le había dicho. Y esperó con paciencia el desarrollo de ¿qué? De su embarazo. Escúchame, acepta el propósito de Dios y ten paciencia, que lo que ya dijo el Señor se desarrolló primero en Él y luego lo tendrás en tus manos, lo verás con tus ojos y glorificarás el nombre del Señor. Dice que después nacieron estos bebés. Primero nació Esaú y luego nació Jacob. Tu petición, tu milagro tiene fecha de nacimiento. Tiene fecha de nacimiento. Tiene el tiempo destinado por Dios para que lo veas. Tú lo vas a ver.
No vas a morir sin verlo. No vas a irte de esta tierra sin ver lo que Dios te prometió. Sin tener lo que Dios te dijo. Algo que el Señor le dijo a Moisés es que llevarás al pueblo a la tierra prometida. No le dijo que entraría, creo que esto, y eso es otro tema más adelante, pero mira, ¿sabes una cosa? El Señor permitió que Moisés viera la tierra, pero dijo, no entrarás. Estaba destinado. Lo que Dios dice está destinado, está hecho. Ya Él lo creó, ya Él lo dijo. Y Él dijo claramente, 2 pueblos están dentro de Él. Esta mujer pensaba que era uno solo. Pero quiero decirle que cuando Dios bendice, bendice de verdad. Y bendice porque Él es poderoso y Él es perfecto. Y los tiempos de Dios son como Él, perfectos. Así que quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que así como el Señor respondió a Abraham, Isaac, Jacob, así como el Señor respondió también a los profetas para darle al pueblo una respuesta de Dios esta noche. Recuerda la palabra, Dios me dio palabra para hablarle al cansado, al necesitado. Y esta noche esta palabra es para ti. Pide algo mayor, algo más grande. Créele al Señor que el poderoso de Israel, así como es poderoso y grande, Él no va a escatimar su esfuerzo, su dedicación, lo que Él hizo a través de Jesús para bendecir tu vida. Pero tú créele al Señor. Créele al Señor. Porque la oración que hizo Jacob aquel día también tuvo respuesta. Recuerda que el Señor Jacob habló con el Señor en Génesis 28, del 10 al 22. Y quiero cerrar con esta parte en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 28, del 10 en adelante, perdón. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Me encanta esta parte, verso 11, verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Oh, mira, en ese lugar la presencia de Dios estaba. En ese lugar Jacob no solamente se recostó a descansar, sino que Dios habló en ese lugar. Yo te estoy hablando de parte de Dios a ti que estás en ese lugar. Dios está en ese lugar. Lo que estás viviendo es de Dios. La revelación que el Señor trae es con un propósito. El sueño que tuvo Jacob es con un propósito. Es para recordarle que aquella promesa que le dio a su mamá, a Rebeca, dice que el menor sería bendecido. Era un propósito de Dios. Y sabe, a veces no nos acordamos de las promesas de Dios. Dios le habló a Rebeca, mas no le habló a Isaac. Por ese motivo también Rebeca ayudó a su hijo a quitarle la primogenitura a Jacob. Porque la bendición de Dios en su momento y en el lugar donde el Señor iba a establecer a Jacob, donde el Señor quería ver a Jacob, donde Dios iba a cambiar la vida de Jacob, empezó por aquí. Y quiero decirle que Dios está empezando por ahí donde usted está, y también con lo que usted está viviendo, para cambiar no solamente la situación, sino para cambiarlo usted primeramente, para llevar una dimensión más grande, para mostrarle algo grande, para aceptarle algo grande. Pero también quiero hablarle de lo siguiente. ¿Está dispuesto? Rebeca estaba dispuesta a terminar. Rebeca estaba dispuesta a terminar el proceso de embarazo. Termine. Deje que Dios termine. Lo que Dios está formando es un propósito de Dios. Deje lo que Él termine.
Pero usted impóngase para el Señor, porque vas a ver la gloria de Dios, porque Él ha determinado y te ha escogido a ti para que lo seas. Sé responsable con lo que el Señor te está diciendo. Asume esa responsabilidad. Así como Rebeca, ella terminó, permitió que el Señor hiciera lo que tuviera que hacer con aquellos bebés que tenía en su vientre y terminó su embarazo. Hasta que el Señor termine el proceso. No metas la mano en las cosas de Dios. No te desesperes, no te angusties, no le ayudes. Él está haciendo lo que tú no puedes hacer para revelar no solamente el propósito, también para darte el milagro. Porque si ya escuchaste la voz de Dios y haces conforme a la voluntad de Dios y permite que Dios haga lo que Él tiene que hacer, vas a recibir tu bendición, vas a recibir tu milagro, vas a tener el propósito de Dios, va a cumplirse el plan de Dios en tu vida, y no solo en tu vida, sino también en tu familia. Porque Isaac no sabía que esto era para una familia entera. No sabía que eran naciones, no sabía que eran pueblos, pero el Señor sí. Y quiero decirte que lo que tú no sabes, ya Dios lo tiene completamente calculado, planeado, establecido para hacer. Lo que tú no puedes hacer, ya Dios lo hizo. Así que hoy te quiero decir esto: tu oración debe cambiar. Tu oración debe cambiar. Deja de orar por cosas pequeñas. Comienza a orar por cosas mayores, cosas grandes. Dios te está llevando a una estatura mayor. Dios te está cambiando para ese propósito. Dios está estableciendo ese plan contigo. Así que deja de moverte en cosas vanas y pequeñas. Muévete en la dirección, en la voluntad de Dios. Si has recibido esa revelación como Rebeca la recibió, empieza a decirle: Señor, entonces ayúdame a terminar el proceso. Ayúdame a terminar lo que comenzaste a mí. Mira, Señor, yo voy a accionar, yo voy a hacer esto, pero ayúdame. Jacob, al final, como te decía, en la oración que hizo en Génesis 28, del 10 al 22, él dijo: si usted me ayuda a regresar a la casa, a mi pueblo, mi nación, y me saca de los apuros que tengo, yo el mismo también te daré. Aquí había un propósito. Quiero decirle esto de parte del Señor: si usted ha hecho oraciones que no puede cumplir, arrepiéntase de ellas. Se ha hecho promesas que le han delante de Dios por apuro para que el Señor los saque de problemas, de circunstancias. También le quiero decir lo siguiente: arrepiéntese de Dios. Que Dios se acuerda de las promesas. Dios se acuerda de las promesas. También se acuerda, ya no se acuerda de los pecados, Él los echa al fondo del mar. Pero sí se acuerda de las promesas que le ha hecho el Señor. Por eso estás estancado también, porque le has hecho promesas y le has pedido cosas vanas. Y se ha acabado. Y has gastado lo que le dijiste al Señor que harías y no lo has hecho. Pues es tiempo también de arrepentirte, porque has hecho oraciones que no has tenido cuidado de ejecutarlas. Pero el Señor te dice esta noche: comienza a pedir nuevamente. Comienza a pedir la dirección que yo tengo para tu vida. Comienza a pedir mis propósitos. Comienza a pedir mis planes. Comienza a pedir mis proyectos. Y camina en ellos. Y déjate formar para que los tengas en tus manos. Para que veas la gloria de Dios. Para que seas visitado por el Señor. Para que Dios te muestre el lugar, el proyecto y las bendiciones que va a asignar para tu vida. Disponte a obedecerle. Disponte a ser fiel. Disponte a honrar al Señor. Camina con Dios como caminó Abraham, Isaac y aún Jacob después de haber sido transformado. Son tiempos nuevos. Son tiempos de bendición para tu vida. Son tiempos que vienen para la gloria del Señor. Ya te equivocaste una vez. No te sigas equivocando. Porque Rebeca se iba a equivocar. Va a tomar una decisión errónea. Y antes de cometer otra equivocación, comienza a pedir la dirección adecuada. Pero no te desenfoques de la dirección de Dios. No te desenfoques. Ni permitas que se estanque lo que Dios quiere para tu vida. No permitas que se estanque. No permita que se estanque tu empresa. No permita que se estanque tu ministerio. No permita que se estanque el proyecto de Dios. No lo permitas. Aunque Dios estableció para tu vida cosas mayores, cosas grandes,
Recuerda que tú eres el que permite que Dios accione todas aquellas cosas. Entonces el Señor habló a la vida. Está hablando esta noche. Yo sé que Dios está hablando esta noche. Dios tiene un proyecto muy bueno contigo. Cree en el Señor. Confía en el Señor. Tú pides oración, pero no accionas, no pones decisión, no colocas la decisión de accionar. Por eso el Señor dice, añade a tu fe, añade a tu fe esa virtud, esa valentía, esa acción, esa capacidad de caminar si otros no caminan. Camina tú, cree al Señor tú. ¿Sabes por qué? Porque el proyecto es contigo. Tiene que ver contigo y a través de ti con los demás. A través de ti verán la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor que Isaac vio la gloria de Dios. Y que la nación donde Él lo colocó, aún le dijo, no vayas allí, quédate donde yo te estoy colocando, porque ahí te bendice. La respuesta de Dios viene en camino. No huyes de la presencia de Dios. No escapes. No te desesperes. No te angusties. En el momento indicado Dios se glorificará. En el momento indicado verás lo que Dios te dijo que recibirías. Porque ya el Señor te habló, ya vino la respuesta. Ya Dios te dio la respuesta. Ahora falta verla, pues lo vas a ver. ¿Por qué? Porque Rebeca vio sus hijos, vio a Esaú y vio a Jacob. La respuesta de Dios a tus oraciones ya fueron dadas. Ya fueron dadas las respuestas. Lo vas a ver. Dice que Isaac, de avanzada edad, vio a sus hijos. Señor, no importa el tiempo. El kairos de Dios viene en el tiempo adecuado, el momento adecuado. Lo que hay en la tierra, lo que hay en los cielos, tiene cumplimiento en el tiempo de Dios. Él puede en un minutico, en un segundito bendecirte, sorprenderte y responder tu oración. Pero hay algunas oraciones que vienen y que el Señor ya da respuesta, pero primero hay que formar la persona que va a recibir esa bendición. Primero hay que formar. Hay que llevarlo y sacarlo de un estado de inmadurez espiritual para llevarlo a una madurez espiritual. Por eso el proceso con el Señor no es fácil. Por eso el que el Señor asigna algo grande, también le exige algo grande, y es su corazón, es su obediencia, es su fidelidad, es su honra, es todo. Por eso cuando el Señor asignó a Abraham, le dijo, me darás todo. Por eso te saco de tu casa, de tu parentela, para que me des tu corazón, para que me des tu familia. Por eso el Señor te está hablando esta noche. El Señor va a asignar algo poderoso, grande para tu vida. Pero Él está exigiendo que tú le des el primer lugar en todo. Que no lo tengas por menos. Que tengas en cuenta lo que Él te ha dicho y lo que va a hacer, lo que va a darte. Pero también quiere formarte en esa responsabilidad. Por eso antes dejábamos las cosas inconclusas, éramos irresponsables. Hay gente que deja la vida cristiana y se va al mundo. Pero cuando el Señor escoge a alguien para algo grande, lo va a formar para que se quede en el lugar donde el Señor lo asignó. Lo va a bendecir para que le honre, para que le glorifique, para que le exalte, para que lo tenga en primer lugar. Por eso lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo en este momento y lo que estás escuchando de parte de Dios es porque la petición que ya hiciste delante de Dios y que ya hubo una respuesta, la vas a ver muy pronto. Pronto la vas a ver. Así que dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Rebeca e Isaac, cuando supieron lo que Dios tenía planeado, esperaron el momento, esperaron en el lugar.
pero también le dieron la gloria a Dios. Empieza a darle la gloria a Dios, empieza a alabarlo, empieza a adorarlo, empieza a bendecirle. Eso va a traer no solamente la presencia de Dios, sino lo que Él hace no para ti. Se rompen las cadenas, se abren las cárceles, los cielos traen su lluvia temprana y tardía. Las bendiciones de Dios son reveladas a tu vida. Así que lo que hoy está hablando del Señor es porque ya hay respuesta, pero viene en camino. La tendrás en tus manos. Vas a ver la gloria de Dios y vas a hacer el testimonio. Pero recuerda que es para ti y para toda tu familia. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás, acompáñame, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Definitivamente tú eres bueno. Definitivamente tú eres fiel. No hay nadie como tú ni en los cielos ni en la tierra, ni obras que igualen tus perfectas y maravillosas obras. Señor, esta noche nos has hablado. Hay respuesta. Hay oraciones que han sido aceptadas por ti. Pero tú nos quieres revelar el propósito y el plan que tienes con esa petición. Tú quieres ampliar esa petición. Hay gente que le ha pedido algo al Señor. Pero pídele al Señor que revele el propósito. Cuando Dios te dice algo, ¿cómo te va a bendecir? Él dice que también tiene ese propósito con esa bendición, con esa persona. El Señor estableció un plan con Isaac, con Jacob, con Esaú, con Rebeca, con Abraham. Ellos pidieron solamente quedar encinta, quedar en embarazo, pero Dios tenía un plan mucho mayor. Tú le has pedido algo al Señor, pero Dios tiene un plan mucho mayor contigo. Por eso pídele al Señor que revele sus proyectos, sus planes, y dile: Señor, introdúceme en ellos. Llévame a ser fructífero. Llévame a ser un árbol que da buen fruto, Señor. Que los procesos que estoy viviendo, Señor, me lleven a afirmarme en la tierra de bendición, en tu presencia. Ayúdame a aguantar el proceso para ver su gloria, para ver mi milagro. Pero también ayúdame a accionar por mi fe lo que tú me dijiste. Yo voy a dar el paso de fe, Señor, y ese debe ser tu compromiso. Y tú harás que llegue lo que me dijiste que iba a llegar. Yo voy a dar mi paso, el paso de fe en medio de lo que estoy viviendo. Voy a caminar. Porque mi fe me dice que lo que yo he pedido ya tiene respuesta y lo voy a ver. Lo que tú estás haciendo en mí es que estás ensanchando mi corazón. Primeramente, para extenderme, para llevarme, para establecerme en el lugar de bendición, de honra, de testimonio, para glorificarte a ti. Díselo esta noche ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Señor, yo me comprometo contigo a que el propósito se cumpla. Y si tú le hiciste una oración al Señor, la cual hiciste una promesa y no la cumpliste, esta noche dile: Señor, perdóname, porque incumplí lo que te dije, pero tú me estás hablando de algo nuevo y grande. Ahora, Señor, que el proceso que estoy viviendo sea para que formes en mí la persona de obediencia, de fidelidad y honra a ese proyecto tuyo, a ese plan tuyo. Esta noche me comprometo, díselo, a ejercitar mi fe, a ser responsable con lo que me asignes. Si me has asignado a mi familia, voy a ser responsable con ella. Si me has asignado un ministerio, voy a ser responsable con él. Si me has asignado a través de esa petición que parece poca, pero que al final es una petición de gran envergadura, porque tú, Señor, quieres aumentar esa petición, Señor, ayúdame entonces a cuidar de lo que tú me has entregado. Porque así como Rebeca, así como Isaac cuidaron a Esaú y a Jacob, así cuidaré de lo que me asignes. Dile entonces: Señor, si quieres algo más grande, revélalo. Revélame lo que quieres de mí. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres revelar a mi vida? ¿Cuál es el plan que tienes para mí? Porque yo estoy pidiendo algo, pero tú me quieres revelar algo más.
¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Pídele al Señor que lo revele por el Espíritu Santo. Porque si Él dijo, yo les daré el Espíritu Santo, es para que pidan como conviene, para que pidamos como conviene. Así que esta noche dile, Señor, en comunión con el Espíritu Santo, yo le pido que me revele qué es lo que quiere, cuál es el propósito que tienes conmigo, cuál es el propósito, cuál es el plan que tienes con este proyecto, Señor. ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Seguro que hay una respuesta de Dios. Porque el Señor le dijo a Rebeca que dentro de tu vientre hay 2 pueblos, hay 2 niños que están peleando por salir. Y a su tiempo, el menor será el más bendecido, el mayor servirá, pero el menor vivirá procesos. Así que el Señor te está hablando también, tus procesos te llevarán a ser mayor, aunque ahora eres menor. Aunque te dicen que no, que como que no haya nada en ti bueno, que el Señor te dice, yo he colocado algo grande y bueno en ti. Esos proyectos que tengo contigo de hacerte grande, pero primero vas a ser pequeño. Así que el Señor tiene un plan, escúchame, no va a fallar ni fallará. Y Dios está revelando que tus peticiones han sido aceptadas delante de Dios, pero tus peticiones vienen con algo más grande, vienen con un proyecto de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. De lo que me has entregado por el Espíritu, Señor, lo he entregado a los amados que escuchan, Señor, que han escuchado y recibido esta palabra, a donde ha llegado esta transmisión. Que tú le hayas hablado al hombre, a la mujer, al sacerdote, al pastor que nos has escuchado esta noche. Y que ese plan se cumpla, ese proyecto se cumpla, que esa revelación que recibieron, que esa palabra que recibieron esta noche, Señor, la lleves a cumplimiento en nosotros, desde luego que la recibimos también. Porque tú dijiste un día que nos ibas a bendecir, que tenías un plan con nuestro ministerio, con nuestra iglesia, con nuestra congregación, con el remanente. Y era un propósito, y hasta ahora, Señor, tú lo estás haciendo. Pero tenías que formarnos, tenías que capacitarnos, tenías que instruirnos, tenías que quitarnos cosas, tenías que añadir otras, tenías que cambiar mentalidad. Aún, Señor, permitir procesos fuertes. Pero enos aquí, Señor. Vamos a seguir viendo su gloria. Vamos a seguir viendo, Señor, oh Dios, su respaldo, sintiendo su presencia, haciendo lo que usted dice. Desde luego, dejando que el Espíritu Santo nos encamine por el lugar que tú dijiste, Señor. Gracias por habernos permitido llevar esta palabra de fe, de fortaleza y de vida a cada una de las personas que han recibido esta transmisión, esta palabra. Que se cumpla en ellos y en nosotros tu voluntad, de acuerdo a esa palabra que nos has entregado esta noche. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias, Espíritu Santo. Amado Jesús, muchísimas gracias. Bendecimos tu santa presencia, tu grandeza y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invitamos para el próximo domingo a las 9 de la mañana el servicio dominical de nuestra congregación. Recuerden que Dios le habló esta noche, que Dios le lleve a cumplir los planes que tiene con usted. Dios le bendiga y el Señor se glorifique en su vida y le dé más de lo que usted está pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.